Bien, vamos a hablar sobre una clasificación de las vacunas y como referencia o ejemplo vamos a tomar la vacuna antipertussis, o sea, la vacuna para Bordetella pertussis que causa tos convulsa o tosferina. Entonces, ¿de dónde nace la denominación de ser celular o acelular? Pues obviamente tiene que ver con la participación o no de células. Las vacunas elaboradas con antígenos purificados, seleccionados porque representan factores de virulencia que son capaces de estimular una respuesta inmune específica, llevaron a acuñar el término de acelular, en contraposición de las antiguas vacunas que se preparaban con bacterias íntegras y muertas, que pasaron a ser identificadas bajo el término de celulares. Es decir, las vacunas celulares se refieren a aquellas en donde se utiliza la bacteria, que es una célula completa, o sea, está todo su cuerpo, entre comillas, mientras que las vacunas acelulares entonces acuñó el término como aquellas en donde no se encontraba el cuerpo completo de la bacteria, o sea, la célula como tal, sino que solo se encontraban elementos de la misma. ¿Cuál es la razón del desarrollo de las vacunas acelulares? Bueno, desde remotos tiempos, década de los 40, se reconoció que las vacunas conteniendo Bordetella pertussis, que es el ejemplo que estamos llevando, íntegra causaban algunas de las siguientes reacciones adversas locales en el sitio de la inoculación, como el dolor intenso, el eritema y las celulitis asépticas, y o fenómenos sistémicos como fiebre, llanto persistente, la vacuna obviamente es para los niños, convulsiones, síndrome de hipotonía, hiporrespuesta. Entonces, en aproximadamente un cuarto a un tercio de los individuos vacunados presentaban esta sintomatología sistémica, lo que quiere decir es que la sintomatología o efectos adversos a la vacuna eran considerables. Incluso se determinó que su administración a edades sobre 7 años, estas reacciones fuesen más frecuentes o más graves, y la vacuna por eso tiene en administración o en el esquema aparece de a qué edad se utiliza vacuna celular y de qué edad a qué edad se utiliza vacuna acelular. Mucho se debatió también en los 70 un eventual efecto neurotóxico y daño neurológico irreversible secundario a una inoculación, lo que no pudo ser confirmado, pero pues se mencionó. El Instituto de Medicina de los Estados Unidos de América estudió este punto con detenimiento y descartó la generación de daño neurológico irreversible atribuible a la vacuna, en aquel entonces denominada DPT. La DPT se refiere a la difteria, pertussis y tétano. Y también ahí vamos a tener si es DPTA o solo DPT para saber si es acelular, y si no tiene la A entonces es celular. Tal era el escenario de reacciones adversas descritas para el componente pertussis que de la vacuna triple en esa década, que países como Japón, Suecia, Gran Bretaña la retiraron de sus programas de vacunación. Investigadores japoneses eh, buscaron entonces a buscar componentes de la Bordetella pertussis capaces de estimular una respuesta inmune específica y establecer aquellos determinantes de los efectos adversos de la vacuna con células enteras, logrando identificar y purificar aquellos factores de virulencia y antigénicos antes mencionados. Fue el origen de la elaboración y posterior introducción de las vacunas acelulares. Es decir, vista la necesidad de tener una vacuna que no generara tantos efectos adversos al utilizar la bacteria completa, entonces los investigadores se dieron a la tarea de identificar aquellos elementos antigénicos presentes en la célula que permitieran generar estimulación del sistema inmune y con la consecuente fabricación de un anticuerpo protector, pero sin la necesidad de tener los efectos secundarios. Entonces, ¿cuál es el proceso de fabricación de las vacunas celulares antipertussis? Bueno, en su elaboración se cultivan las bacterias Bordetella pertussis en grandes fermentadores o contenedores líquidos hasta alcanzar una concentración crítica, que lo miden por turbidez. Eso da, bueno, hay tablas de comparación que según el grado de turbidez es el grado aproximado del contenido bacteriano en ese contenedor.
cuidando que la bacteria esté en un estado fenotípico llamado fase 1, que es el estado fenotípico que implica la presencia de proteínas de adherencia a los epitelios conocidos como aglutinógenos, actualmente denominadas fimbrias, y la presencia con una frecuencia variable de otros factores de virulencia, es decir, eh, establecen el momento en el que la bacteria está expresando estos elementos antigénicos que serían los que vamos a recuperar para poder purificarlos y entonces que funcionen como antígenos, es decir, moléculas estimulantes del sistema inmunológico para la fabricación de un anticuerpo. La potencia de la suspensión se valora mediante una prueba de inoculación en el cerebro del ratón lactante previamente inmunizado contra la bacteria. Eso se llama test de Kendrick. Es decir, el ratón lactante ya posee una inmunidad y se verifica a partir de la inoculación de esta sustancia contenida, bueno, obtenida de los contenedores. Todo este proceso encierra una variabilidad significativa, falta de consistencia entre los lotes de un mismo fabricante y variaciones significativas entre fabricantes, obviamente, la que se traducen en una eficacia y una seguridad inconvenientemente cambiante. ¿Cuál es el proceso de la fabricación de las vacunas acelulares? Bueno, es un procedimiento de purificación de los antígenos proteicos, principalmente relacionados a la virulencia, y estimulan respuesta inmune, como las fimbrias. Las fimbrias pues son factor de virulencia porque son las que le permiten adherirse a la célula diana. Este procedimiento logra descartar otras moléculas de la bacteria ligadas a efectos deleterios, como es el lipoligosacárido de su pared, asegurando una respuesta inmune dirigida a los antígenos que lo confirman o que lo conforman, perdón, y reduciendo los efectos adversos de la vacuna. La potencia de esta vacuna se determina mediante un test de desafío de inhalación de Bordetella pertussis en ratones. En esencia, las vacunas celulares, como ya hemos mencionado, van a estar formadas solo por algunos componentes que se han determinado son antigénicos en la estructura de la bacteria. Y pues evidentemente entonces estos van a ser los que se van a corroborar a través de la prueba para poder verificar de que ciertamente sí pueden generar la inmunidad y que entonces serían útiles para la fabricación de una vacuna sin la necesidad de utilizar la bacteria completa. ¿Cuáles han sido los beneficios otorgados por las vacunas antipertusis acelulares? Bueno, en primer lugar, se ha mostrado su superior perfil de seguridad, escasamente causan reacciones adversas locales y se les han descrito muy esporádicos efectos sistémicos, porque obviamente no estamos trabajando con la bacteria completa, sino que con restos de la misma. Pues esto descarta también los efectos neurológicos que se le atribuyeron, aunque no se le comprobaron, a la vacuna celular. Por la naturaleza de su fabricación, que incluye una estricta valoración de su potencia, como la prueba que se le hace en la inhalación a ratones para verificar si funciona o no, se ha alcanzado una buena consistencia entre lotes de fabricación asegurando una respuesta inmune relativamente estable. La eficacia en estudios de campo para proteger contra enfermedad prolongada, 3 semanas de tos o más, es cercana a un 80%, aunque varía entre productos. Se ha establecido como de óptima eficacia aquellas vacunas acelulares que contienen de 3 a 5 componentes antigénicos para la estimulación entonces y la fabricación de estos anticuerpos respectivamente. Un segundo beneficio es que su perfil de mayor seguridad ha permitido vacunar población sobre los 7 años de edad, incluso adultos, porque estamos hablando de que vamos a tener digamos, una inmunidad, se va a generar una inmunidad en estos pacientes sin poner en riesgo a que vayan a haber efectos adversos graves. Entonces, las vacunas acelulares se prefieren para aquellos pacientes en donde sabemos que su sistema inmune está mejor dotado y que podría generar entonces una respuesta inmune bastante agresiva en cuanto a la sensibilización por parte de los componentes antigénicos en la vacuna. Entonces, las vacunas celulares, desde ya podemos ver, son las que se utilizan para los pacientes adultos, o sea, pacientes que ya tienen un sistema inmune establecido y fuerte y por ende entonces que al recibir una estimulación por parte de la vacuna
no vaya a representar también los efectos adversos de la hipersensibilización inmunológica. Entonces, las vacunas entonces acelulares serían las utilizadas en los niños mayores de 7 años y adultos para garantizar que la respuesta inmune, la estimulación, no vaya a ser tan exagerada y esto cause los efectos secundarios de la vacuna. Para estos efectos se han fabricado productos con una carga antigénica menor que la empleada en la vacunación de lactante y preescolar, que tienen pues un sistema inmune más deficiente, y en estos entonces sí se pueden utilizar mayores cantidades de la vacuna celular, porque de todos modos su sistema inmune no tiene la capacidad de generar una respuesta inmune muy exacerbada que ponga en peligro por los efectos mismos a el paciente en cuestión. De alguna manera, la opinión pública ha depositado mayor confianza en las vacunas acelulares, reconociendo su mejor tolerancia, y las autoridades de salud han tendido a reemplazar los antiguos productos celulares por los acelulares. Pero no todo es color de rosa, porque también ya vamos a ver pues que no es lo mismo, por lo mismo que ya hemos hablado. Si bien es cierto, la vacuna celular tiene más efectos porque tiene una mayor sensibilización sobre el sistema inmune y eso causa los efectos secundarios. También obviamente al haber pasado sobre esos efectos secundarios, el sistema inmune ha quedado muy preparado para combatir contra el agente real, eh, mientras que la vacuna acelular no produce mayores efectos secundarios porque no produce mayor activación del sistema inmunológico, y entonces la inmunidad que se produce no es una inmunidad tan efectiva versus la inmunidad de la vacuna celular. Entonces, los beneficios conocidos de uno y otro tipo de vacuna antipertusia. Ya se ha mencionado el mérito de ambas vacunas en términos de disminuir la morbimortalidad por coqueluche, que es otra forma de llamarle a la tosferina o la tos convulsa o pertusis, como le quieren llamar. Además, incluso la tos de los 100 días en el continente asiático, así es llamada. Además, es inobjetable la mejor tolerancia de las vacunas acelulares. Eso es definitivo, o sea, el cuerpo no genera una reacción inmune tan fuerte y por ende no produce las fiebres tan fuertes, no produce el dolor tan fuerte, ni las molestias propias de la vacuna en sí. La confección de vacuna triple con baja carga antigénica de toxoide diftérico y de antígenos de Bordetella pertussis, como la DTPA, que la parte de la A es el componente A celular, ha permitido aplicar y recomendar la vacunación antipertusia celular más allá de los 7 años de edad, en adolescentes, adultos e incluso en mujeres en gestión, porque evidentemente cuando hablamos de mujeres gestantes, recuérdense que estamos hablando de una población con sistema inmune bajo, así como los pacientes mayores. En este sentido, el componente celular, la vacuna celular, es la más segura porque no estamos utilizando la bacteria completa, sino que estamos utilizando solo los restos de ella. Entonces, los efectos secundarios van a ser mucho menores o inexistentes para algunos casos. Mientras que la utilización de la vacuna, de la DTA, o sea, sin la A, siendo entonces celular la vacuna, estamos hablando que están muchos componentes antigénicos presentes porque está todo el cuerpo de la bacteria, toda la célula en sí. Entonces es más probable que se generen mayores afectaciones o mayores efectos secundarios, pues. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de ambas vacunas? Pues las vacunas celulares, por su perfil de efectos secundarios, no se recomienda emplearlas en personas sobre 7 años de edad. La protección que otorgan se estima entre 6 a 10 años, al cabo de lo cual el individuo vuelve a ser susceptible. Pero estamos hablando de un nivel de protección en el tiempo bastante prolongado. Recientemente se está comprobando en un modelo primate que no evita la colonización nasofaringea, si bien actúa eliminándola con mayor prontitud que lo que sucede en un animal
control no vacunado. Las vacunas acelulares protegen por un periodo menor que las celulares, por lo que hablamos, la estimulación al sistema inmune es menor. Según se desprenden de observaciones epidemiológicas, plazo que ha sido estimado en 2 a 4 años. Entonces estamos hablando que las vacunas acelulares pues sí son más seguras, pero proveen una inmunidad quizás del 50% en términos de tiempo o de la mitad del tiempo en comparación a las vacunas celulares. Adicionalmente, la diferente estimulación de la respuesta inmunitaria celular en comparación con la infección natural y con la vacunación celular se correlaciona con una menor capacidad de eliminar el estado de portación nasofaringea de Bordetella pertussis. Es decir, en el caso de la utilización de la vacuna celular, pues no se puede mantener la capacidad de eliminar por parte del sistema inmune la presencia o el estado de portador de la bacteria en el tejido respiratorio. En otras palabras, de esta última respuesta se desprende que las vacunas celulares inducen una respuesta inmune más eficiente sobre las mucosas respiratorias y más prolongada que las vacunas acelulares. Esta constatación pone en discusión la mejor forma de inmunizar al lactante: vacunación celular con mayores efectos adversos pero menor eficiencia, o vacunación acelular mejor tolerada pero de menor frecuencia, lo que implicaría la necesidad de mayores refuerzos. Entonces, las vacunas están dentro de nuestro esquema de vacunación y pues así, tal como lo hemos explicado actualmente, así es como se utiliza. Se utiliza la DTPA, la acelular, para los mayores de 7 años. En este caso, por ejemplo, hablamos de embarazadas o ancianos, y pues se utiliza la DTP para los menores de estas edades.